La noche estaba helada, demasiado fría para un chavito sin zapatos. En una esquina olvidada de la ciudad, debajo de un puente oxidado, un cuerpo pequeño se encogía entre cartones húmedos. Se llamaba Elías. Tenía 11 años y ya conocía el hambre, la soledad y el miedo. Pero esa noche, algo iba a cambiar. Algo que ni él, ni el mundo, ni siquiera los que lo ignoraban todos los días, estaban listos para ver. Porque el destino, cuando llega, no pregunta, solo actúa. Mientras escarbaba entre la basura buscando algo que pudiera llevarse a la boca, Elías encontró un sobre blanco. No tenía remitente. Lo raro no era el sobre, sino lo que había dentro. Una carta escrita a mano, con su nombre. Para Elías, no tengas miedo, yo te veo. El niño volteó para todos lados. No había nadie. Sintió un escalofrío, pero no era por el frío, era algo más. Abrió la carta con las manos temblando, y al leerla, su vida empezó a cambiar. La carta decía: aun cuando pienses que nadie te ama, yo estoy contigo. Cuando lloras, yo escucho, y cuando sueñas, yo espero contigo. No eres un error, eres un propósito. Elías no sabía leer muy bien, pero esas palabras le ardieron en el pecho. Era como si alguien estuviera hablando directo a su alma. Nadie jamás le había dicho algo así, ni en el albergue, ni en la calle, ni siquiera su mamá antes de morir. Esa noche, Elías no durmió. El frío ya no le importaba. Tampoco el ruido de los carros ni las voces borrachas a lo lejos. Todo lo que importaba estaba ahí, en ese papel. Al amanecer, con los ojos hinchados de tanto llorar, volvió al mismo rincón donde había encontrado el sobre. Lo levantó. Estaba vacío, pero en el fondo, pegada con cinta, había una pequeña cruz de madera. Tenía grabada una letra: E. Elías sintió un calorcito raro por dentro. No sabía por qué, pero sintió que esa cruz era un regalo. La guardó en su bolsillo, y por primera vez en años, se levantó sin mirar al suelo. Durante los siguientes días, Elías regresó al mismo lugar cada noche. Esperaba encontrar otra carta, otra señal, algo, pero nada. Solo el eco del primer mensaje, vivo en su mente. Pensó que tal vez había sido una coincidencia. Tal vez alguien lo conocía y le estaba jugando una broma. Pero entonces, una madrugada, mientras se refugiaba de la lluvia en la vieja parada del camión, la vio. Otro sobre, igual que el anterior, blanco, sin nombre. Sus manos temblaban mientras lo abría. Dentro, solo una frase: no te detengas, hoy es el día, alguien te espera. Elías no entendía, pero algo en su pecho le empujó a caminar. Fue como si sus pies supieran hacia dónde ir. Caminó más de una hora, sin rumbo, guiado por su instinto, hasta que llegó a un parque viejo, uno que creía abandonado. Sentado en una banca, un hombre mayor lo observaba. Vestía un saco azul y tenía ojos que no asustaban, pero tampoco mentían. ¿Tú eres Elías?, preguntó. El niño dudó. ¿Quién lo pregunta? Alguien que también recibió una carta, respondió el hombre. El hombre del saco azul se presentó como Samuel. No hablaba mucho, pero sus palabras eran claras. Sin dar explicaciones, invitó a Elías a seguirlo. El niño dudó, pero algo dentro de él le decía que confiara. Caminaron varias calles hasta llegar al mercado viejo, ese que llevaba años cerrado. Samuel abrió una puerta lateral oxidada y bajaron por unas escaleras angostas y húmedas. Al final del pasillo, se abrió un cuarto iluminado por velas. Había bancas de madera, estantes llenos de sobres, cuadernos, lápices y silencio. Samuel se sentó frente a él. Este lugar no está en los mapas, dijo. Es un refugio, pero más que eso, es una misión. Elías no entendía. ¿Qué tipo de misión? Aquí escribimos cartas para los que el mundo ha olvidado. ¿Cómo saben a quién escribir?, preguntó el niño. Samuel tocó su pecho. Oramos, esperamos, escuchamos, y cuando llega la palabra correcta, escribimos. Esa noche, Elías no regresó al puente.
Durmió en una colchoneta limpia, abrazado a su carta y a la cruz de madera. Pasaron los días, luego las semanas. Elías empezó a sentirse diferente. Ya no solo comía caliente ni dormía bajo techo. Ahora tenía propósito. Aprendió a leer mejor, a escribir con más claridad, pero lo más importante, aprendió a escuchar. Cada persona que llegaba al refugio traía una herida distinta. Algunos venían de la calle, otros de hogares violentos. Algunos no sabían ni su apellido. Samuel no los interrogaba, solo entregaba papel y un sobre. Escribe lo que desearías haber recibido, decía. Y así comenzó la magia. Una mañana, Samuel dejó frente a Elías un sobre en blanco. Hoy te toca a ti. ¿Qué escribo?, preguntó con miedo. Escribe con el corazón. Elías se quedó solo, mirando la hoja vacía. Pensó en sus noches bajo el puente, en el frío, en las lágrimas. Y entonces escribió: no estás roto, solo estás esperando. Esta carta no es casualidad. Alguien aún cree en ti. Cuando terminó, sintió algo que nunca había sentido: paz. Y por primera vez, supo que no era solo un sobreviviente, era un mensajero. Desde ese día, Elías se convirtió en uno de los más activos del refugio. No había noche en que no escribiera al menos una carta. No sabía a quién irían, ni cuándo llegarían, pero Samuel le repetía: Dios sabe a dónde deben ir. Tú solo escribe. Las cartas de Elías comenzaron a viajar lejos, a hospitales, prisiones, albergues, estaciones de policía, lugares donde el dolor habitaba en silencio. Él no firmaba sus cartas, solo escribía en la parte trasera: si estás leyendo esto, ya no estás solo. Pero aunque ayudaba a otros, dentro de él había una herida que seguía abierta. Tomás, su hermano, lo habían separado cuando eran pequeños, luego de que su madre muriera. Elías fue llevado a un orfanato. Tomás a otro lugar que nunca conoció. ¿Algún día lo encontraré?, preguntó. Samuel le puso una mano en el hombro. Escribe para él, y deja que Dios haga el resto. Y eso hizo. Cada semana, una carta más, con un nombre especial al final. Para Tomás, donde sea que estés. Las cartas dirigidas a Tomás se volvieron parte del rito de Elías. A veces escribía recuerdos de su infancia, otras veces solo frases de aliento, como si su hermano pudiera sentirlas desde lejos. No estoy enojado contigo. Sigo aquí, esperándote. No importa lo que hayas hecho, todavía somos hermanos. Cada carta era dejada en lugares diferentes, debajo de árboles, en casetas telefónicas, en bancos de plazas. Algunos le decían que estaba perdiendo el tiempo, pero Elías sentía algo en el corazón. Esas cartas estaban siendo guiadas por alguien más grande. Una noche, al salir del refugio, vio a un hombre durmiendo en la acera. Elías se agachó, dejó una carta junto a él y susurró: si no eres Tomás, tal vez conoces a alguien que lo sea. Y se fue sin mirar atrás. Lo que no sabía era que esa carta iniciaría un milagro. Pasaron semanas sin respuesta. Elías seguía escribiendo, no por costumbre, sino por fe. Una tarde, mientras ayudaba a servir comida en un comedor comunitario, un joven entró al lugar. Tenía unos 15 años, la ropa sucia, la mirada perdida, pero había algo en su rostro que a Elías le parecía familiar. El joven no pidió comida, solo sacó un sobre arrugado del bolsillo y preguntó en voz baja: ¿quién escribió esto? Elías sintió que el corazón se le detenía. ¿Dónde la encontraste?, preguntó con la garganta seca. En la puerta de un albergue, en la zona norte. El joven se acercó más. Elías lo miró de cerca. Esa cicatriz en la ceja, ese lunar junto al ojo. Tomás, el silencio fue eterno. El joven bajó la mirada, tragó saliva y luego respondió: Elías. Y en medio de un comedor lleno de desconocidos, dos hermanos se abrazaron como si el tiempo nunca hubiera pasado. Una carta los separó una vez, otra los había reunido. Después del reencuentro, Elías y Tomás no se separaron más. Volvieron juntos al refugio, y allí,
entre estantes de cartas viejas y bancos desgastados, comenzaron a sanar las heridas que el tiempo había dejado abiertas. Tomás no hablaba mucho al principio. Le costaba mirar a los ojos. Pero cada vez que tocaba una carta escrita por su hermano, algo dentro de él se ablandaba. ¿Todas estas las escribiste tú?, preguntó una noche, leyéndolo sobre sin nombre. Algunas sí, respondió Elías. Pero otras vinieron de personas que también fueron salvadas por una carta. Fue entonces que Tomás decidió quedarse, no como huésped, sino como parte del equipo. Ambos comenzaron a escribir, a enseñar a otros jóvenes a escribir. Y lo más increíble, a contar sus propias historias. Así nació un nuevo proyecto dentro del refugio, Los Escritos del Silencio. Un programa donde cada joven sin hogar podía escribir su dolor y convertirlo en esperanza para alguien más. Ya no solo entregaban comida y techo, ahora también entregaban propósito. Y cada carta que salía era una semilla lanzada al viento. Los meses pasaron. Lo que comenzó con un sobrehallado en la basura se convirtió en un movimiento que tocaba corazones en todo el país. Las cartas viajaban a hospitales, a orfanatos, a cárceles, a aldeas remotas. No llevaban remitente, pero siempre encontraban a quien las necesitaba. Y aunque muchos pensaban que eran solo palabras, en realidad llevaban algo más. Presencia, fe, amor real, esperanza viva. Una noche, Elías estaba organizando los sobres con Tomás cuando una mujer mayor se acercó a la entrada del refugio. Llevaba un pañuelo blanco en el cabello y ojos cansados por el tiempo. ¿Tú eres el que escribe las cartas?, preguntó con voz frágil. Uno de ellos, respondió Elías, curioso. La mujer sacó de su bolso un sobredoblado, con las esquinas rotas. Recibí esto hace 20 años. Lo encontré entre mis cosas hoy, y algo en mi corazón me trajo hasta aquí. Elías tomó la carta, la abrió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era su letra, una de las primeras que había escrito, cuando aún vivía en la calle. Sin saberlo, había salvado una vida. Elías no pudo contener las lágrimas. Aquella mujer, con más arrugas y palabras, sostenía en sus manos una parte del que ya ni recordaba. ¿Qué fue lo que te hizo guardar esta carta tanto tiempo?, preguntó con la voz entrecortada. Me salvó, respondió ella. Esa noche pensaba quitarme la vida. No tenía a nadie, pero encontré este papel y sentí que alguien me veía. Se abrazaron sin decir más, porque a veces el silencio es más poderoso que 1000 palabras. Después de eso, Elías comenzó a guardar copias de sus cartas. Cada una era parte de su historia. Cada una podía regresar en cualquier momento. Como un boomerang de fe, el refugio creció. Ya no era un cuarto escondido bajo el mercado. Ahora era un centro de esperanza, con jóvenes escribiendo cartas día y noche, enviándolas a lugares donde solo Dios sabe que hacen falta. Y cada uno de esos jóvenes tenía su historia. Unos venían del abandono, otros del abuso, algunos del silencio, pero todos escribían como si sus palabras pudieran resucitar corazones. Y la verdad era que podían. Años pasaron. Elías ya no era aquel niño descalzo que dormía entre cartones. Ahora tenía barba, cicatrices en las manos y luz en los ojos. Nunca buscó fama ni reconocimiento. Solo escribía, y eso era suficiente. Tomás también había cambiado. Su sonrisa era más frecuente, su espalda más recta. Juntos, se convirtieron en una leyenda urbana entre los jóvenes de la calle. Si alguna vez encuentras una carta con tu nombre, decían, no la ignores, podría cambiarte la vida. Un día, un niño llegó corriendo al refugio. Tenía en la mano una carta mojada por la lluvia. ¿Ustedes la escribieron?, preguntó con urgencia. Elías tomó la carta. La letra era infantil. No era suya. Era de otro niño, que ahora escribía para sanar a otros. Y así comprendió que su legado ya no dependía de sus propias manos. Las cartas seguirían viajando, incluso cuando él ya no estuviera. Porque lo que nace del dolor y se escribe con amor, nunca muere. Elías envejeció en ese refugio. Nunca se fue. Nunca quiso irse. Para él, ese lugar no era un trabajo, ni una misión. Era su casa. Cada mañana, al despertar, lo primero que hacía era escribir una nueva carta. No sabía a quién iba dirigida, pero la escribía igual.
y cada noche, antes de dormir, dejaba el sobre la puerta, con la misma frase escrita a mano. Si estás leyendo esto, ya estás más cerca de casa. Un día, Elías no se levantó. Su cuerpo descansaba en paz sobre su cama sencilla, con una cruz de madera entre las manos, la misma que encontró aquella noche fría. Cuando todo comenzó, Tomás encontró una carta sobre su mesa. La última. Decía: no me busques en la calle, ni en los recuerdos. Estoy en cada palabra que escribas, en cada carta que entregues. Donde hay una mano que escribe con amor, ahí estaré. Hoy, los jóvenes del refugio siguen escribiendo. Y tú, que escuchaste esta historia, quizás encuentres una carta en el camino. Y cuando eso pase, recuerda, no estás solo. Nunca lo estuviste.